Hola, estimados y estimadas estudiantes de sexto año básico. El día de hoy les traigo este video para que estudiemos la historia de la música popular chilena, parte 2. Y es que el día de hoy vamos a estudiar desde 1950, que es el lugar donde nos quedamos en el video anterior. Se lo dejo por acá para que vaya a darle un vistazo si no lo ha visto. Y vamos a llegar hasta 1973, ya que desde 1950 hasta la década del 70 pasaron varios movimientos musicales de características similares. Entonces nacieron, se fueron desarrollando y los vamos a estudiar el día de hoy. Y todo esto llega hasta 1963 porque ahí todo se va a la... Lo primero que tenemos que entender en esta primera década de 1950 es la proliferación de un grupo etario que durante mucho tiempo existió, pero no eran más que una etapa transitoria, que son los jóvenes. Hasta antes de 1950, los jóvenes eran muy parecidos a los niños, ya que solamente obedecían las órdenes de los adultos y se estaban preparando para llegar a ser adultos. Pero más que eso, en realidad no había mayor distinción entre jóvenes, niños, luego, después adultos. Pero en 1950 empiezan a conformarse como un grupo que tiene cosas que decir, tiene cosas que consumir, quiere escuchar música, quiere ver un cierto tipo de cine y se empiezan a hacer músicas para este tipo de jóvenes, que no son las mismas músicas que los adultos, igual como pasa hoy en día. Esta distinción entonces empieza a formarse en esta década. Y en Chile afecta mucho, porque si vemos las tres grandes músicas que se empezaron a cultivar entre 1950 a 1970, vamos a ver que son el neofolclor, la nueva canción chilena y la nueva ola. Si se fija, siempre está hablando de nuevo. Y es ese ímpetu de los jóvenes de buscar lo nuevo lo que va a marcar estas dos primeras décadas de 1950 a 1970. Otro punto muy importante en la discusión es la masificación de los elementos que permitirían que la música llegara a los distintos lugares de Chile. Por ejemplo, la radio sigue su proceso de masificación. Los tocadiscos con los vinilos empiezan a aparecer y ya es más común verlos en las distintas casas. El hecho de la guitarra. Sorprendente, pero sí, la guitarra ayudó mucho a todo esto. Y es que ya era más común ver guitarras en los distintos hogares de Chile. Y eso permitía claramente que los jóvenes las tomaran y que empezaran a aprender a tocar guitarra y soñaran con ser rockstar y soñaran con ser músicos y empezaran a generar música popular. Siempre música popular. La nueva ola. Este movimiento musical no es solamente chileno, pasa en toda Latinoamérica. Y lo que lo fundamenta es una fuerte influencia de Estados Unidos a través del rock and roll. Después también desde lo que iba a ser Europa con el rock and roll, pero esa es la idea principal. La influencia estadounidense sobre el rock and roll y que estos artistas iban a tomar e iban a empezar a trabajar. Y lo primero que hacen es ir a Estados Unidos, escuchar la música, escuchar los grandes hits, lo que estaba sonando, lo que la gente estaba consumiendo, y lo traen. Y bueno, no hacen mucho musicalmente, solamente le cambian el inglés al español. Y acá también empieza a generar mucho ruido y se empieza a vender bien y la gente lo consume en grandes cantidades. Pero ¿quiénes son los que principalmente consumen esta música? Son los jóvenes. Los jóvenes empiezan a sentir mucho gusto por esta música. Y luego empieza a modificarse y empiezan a componer. Primero estos grandes músicos iban, traían, pero lo mostraban casi igual. Muchas veces idéntico, solamente cambiando el inglés al español. Luego empezaron a jugar más, empezaron a arriesgar, empezaron a hacer arreglos, empezaron a componer. El primero de estos
fue Peter Rock. Él fue el primero que tuvo esta idea de arriesgar e ir por música desconocida para Chile, traerla e intentarlo a través de ella. Fue el primero, el más usado, el más arriesgado. Luego empezaron a surgir más artistas. Surgió Cecilia, Palmenia Pizarro, el Pollo Fuentes, que se convierte como un ídolo de la juventud chilena. Y finalmente, uno de los que a mí más me gusta, que es Buddy Richards. Buddy Richards, él componía. Él de verdad componía, le gustaba todo el cuento de la música. Él tenía una mentalidad de creador. Y a mí, de todos los artistas de la nueva ola chilena, es el que más me gusta por mucho. Lo considero un artista muy interesante. Pero bueno, vamos a las críticas a este movimiento, que tiene varias. Es un movimiento que en todos los países que se dio, tiene muchas críticas. Pero la que a mí me hace sentido es que componían poco. Y sí, es cierto, varias veces se iban a lo seguro, iban a los grandes hits que estaban sonando en el extranjero y los traían para acá. Entonces, iban a lo seguro, no arriesgaban mucho. Pero cuando componían, generaron cosas bastante interesantes, eran músicos de muy buena calidad. Y la crítica que a mí no me hace mucho sentido es cuando se les cuestiona el hecho de traer músicas extranjeras. Y que es cierto, es un movimiento que se fundamenta en músicas extranjeras. Pero, ¿qué es lo malo de eso? Para mí, nada. Ahí no hay nada de malo. Simplemente es ver lo que está pasando afuera y, bueno, utilizarlo. ¿Por qué no? Para mí eso no tiene nada de malo. Y si usted ha puesto atención en este video y en el video anterior, se habrá dado cuenta que la historia de la música chilena está plagada de apropiaciones culturales de músicas extranjeras que no surgieron acá. Es parte de nuestra historia y siempre me ha llamado mucho la atención que a la nueva ola se le cuestione tanto eso, porque en realidad es típico chileno. Como acabamos de ver, en Chile había gente que criticaba a la nueva ola por ser música extranjera. O sea, ellos querían escuchar algo nacional, algo propio de Chile. Y ahí surge el neofolclore, que es un folclore principalmente de la zona centro, de la zona campesina, aunque a veces buscaba también influencias de otros lugares, pero principalmente era de la zona centro, de esta idea del campo. Y lo que hicieron fue estilizarlo. Muchas comillas para estilizar, ya que es un término que a mí no me gusta mucho, la verdad. Pero convengamos en que sirve para ejemplificar, y es que lo que hizo esta gente fue cambiar la voz. Utilizaron voces con una técnica vocal más bien europea, arreglos a varias voces, cuando la música folclórica es más rudimentaria, una técnica más natural de lo que tenía la gente porque no tenían estudios, y también en la guitarra, y también en la interpretación de distintos instrumentos, pero principalmente la guitarra, donde vemos un mayor desplante técnico, donde los guitarristas solían tener mayores estudios y buscaban esto, buscaban generar este folclore más estudiado, con mayor técnica. Y generó este nuevo movimiento llamado neofolclore, donde los mayores representantes son los guasos quincheros, los cuatro cuartos y así otro tipo de artistas muy ligados a lo campesino. Si nos fijamos de hecho en su vestimenta, veremos que aparecen con ropas de guaso elegante, casi latifundista, terrateniente, con sus mantas muy caras, sus sombreros muy caros. Y es que ellos buscaban generar esa imagen. Y esa imagen era la que también mucha gente buscaba, porque el neofolclore, aunque usted no lo crea, fue muy consumido en aquellas décadas. Pero bueno, también había otra problemática que ya empieza a surgir, y es la fuerte polarización del mundo, y que también va a repercutir claramente en Chile. Y es que en el extranjero vivíamos la Guerra Fría, donde estaba Estados Unidos y la Unión Soviética. En Chile eso se va a ver entre izquierda y derecha, donde estaban tan polarizados que eran enemigos, se odiaban a muerte y cosas bien nefastas y que hoy en día no pasan, gracias a quién sabe quién, pero bueno, no pasan. Y
el neofolclore se empezó a configurar como el estilo de la derecha de esa época, versus la nueva canción chilena, que la vamos a ver a continuación, era el estilo de la izquierda. Pero en su génesis, estos dos estilos convivían súper bien. De hecho, Violeta Parra tiene una cuña que dice que los guasos quincheros del neofolclore tocaban súper bien guitarra. Y no tiene ningún tapujo en decirlo. Y la Violeta está fuertemente idealizada por la izquierda. Es un ícono de la izquierda en Chile. Y ella no tenía ningún tapujo en decir que los guasos quincheros tocaban bien. Y es cierto, si tocan bien. Te podrá gustar o no su música o sus ideas políticas, pero hay que decirlo. Asimismo hay que decir que Violeta tiene una trascendencia importantísima y fundamental para la música chilena y que también influye en los guasos quincheros. Y así está el caso de Pedro Mesones, que se movía de por aquí, por allá, él convivía con todos, no se hacía problemas. El caso de Patricio Mans, que era fuertemente de izquierda, pero él también compuso cosas para los cuatro cuartos y todos convivían sumamente bien. Y así vemos que esa idea de la juventud que explicamos al inicio era una juventud muy tolerante y que en los primeros años de la década del 50 y del 60 se mantuvo esta tolerancia. Pero luego lamentablemente nos fuimos polarizando, cada uno tomó su bando y no habían grises, era o izquierda o derecha y no había nada en el medio. Y bueno, eso generó muchas diferencias también en lo artístico y eso queda en evidencia en esta historia. Vamos a los antagonistas del neofolclore, la nueva canción chilena. Este movimiento musical siempre ha estado fuertemente vinculado a la izquierda de Chile, a la izquierda política. Y es que siempre sus músicos han tenido un fuerte interés por estas ideas políticas. Pero vamos a la génesis, porque el cómo se origina esto no es necesariamente político. Y es que surge a través del trabajo de recopilación musical de Violeta Parra y Margot Loyola, quienes van a través de todo el país y recopilan músicas, las transcriben, las graban, hacen todo un trabajo hermoso por la música folclórica de este país y la traen. Y la empiezan a socializar y se empieza a conocer. Y estos músicos van y dicen, oh, esto es genial. Entonces empiezan a generar nueva música a partir de lo que ellas habían recopilado. Y lo empiezan a mostrar al extranjero. Y en esta muestra hacia el extranjero parten por Latinoamérica. Y a ellos les llega también, oh mira, está pasando esto también en Latinoamérica. Que también eran recopilaciones de estilos propios de Latinoamérica. Y ellos se empiezan a mezclar. Y así podemos ver agrupaciones en Chile que mezclan grandes cantidades de estilos sudamericanos, como Inti Illimani, como Iyapu, como Congreso, que son tres grandes agrupaciones de Chile que no tienen ningún tapujo en mezclar, en fusionar, en experimentar con distintos géneros. Y acá hay una figura que a mí me encanta, que es la de Víctor Jara, porque Víctor es uno de los más importantes de este movimiento de la nueva canción chilena y también es uno de los que está más interesados por mezclar. Una de sus obras más importantes, que es El Derecho de Vivir en Paz, es también un rock. Él va y toma lo que estaba pasando con el rock de esa época y lo incorpora. Y también incorpora el tiple colombiano y también empieza a incorporar cosas de lo folclórico. Y hay toda una mezcla de estilos que son geniales. Y ese es quizás el mayor mérito de la nueva canción chilena. Su capacidad de amoldarse a distintas formas de música, incorporarlas y mezclar. Los jaivas son un claro y para mí quizás el mejor ejemplo de todo esto. A lo menos el más conocido. Ya que traen el rock, traen distintos estilos de música folclórica de Sudamérica, como el joropo, como el huayno, como la cueca, y empiezan a mezclar y empiezan a generar su música. Entonces, la nueva canción chilena tiene mucho que decir desde lo artístico. Y bueno, en esta época de polarización política, ellos toman una configuración más de izquierda. Víctor Jara era de izquierda, él militaba
era parte de los partidos de izquierda, y él estaba ahí, en la discusión. Y al principio, como ya lo explicamos en el anterior estilo, se convivían bastante bien con el neofolclore, pero lamentablemente después empiezan a haber diferencias políticas y empiezan a separarse. Este estilo logra gran fuerza hasta 1973, ya que ahí viene el golpe de Estado, viene la dictadura militar, y en la dictadura militar, como cualquier otra, ante sus detractores, va a generar censura. Y esta censura iba a mitigar todo lo que es la nueva canción chilena. Pero bueno, esa historia la vamos a dejar para un tercer y último video, donde vamos a trabajar lo complejo de la historia de Chile. Vamos a trabajar sobre la dictadura militar y cómo afectó al arte, que lo afectó muchísimo, muchísimo. Pero vamos a dejar hasta acá esta breve historia de la música popular chilena, parte 2. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.